Bueno, este día, como lo habrán notado, vamos a desarrollar un tema que considero que es un tema muy importante y vamos a hacer una introducción a la doctrina de la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, creo que es uno de los asuntos más profundos que siempre ha preocupado al ser humano, al hombre. De hecho, Job expresó algo acerca de esta búsqueda universal en uno quizás de los momentos más oscuros de su vida. Y estas palabras las quedaron registradas en el libro de Job, capítulo 14, versículo 14. Y dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y esta es una pregunta de las que filosóficamente se le llaman preguntas existenciales. De igual manera, un científico como fue Blaise Pascal dijo, el asunto de la inmortalidad del hombre es tan importante que solo quienes han perdido toda sensibilidad pueden ser indiferentes a ella. Y creo que el tema de el alma y de qué pasa después de la muerte son temas que el hombre siempre se ha preguntado en relación a esto. Y este día vamos a aprender un poco, es una introducción nada más, acerca de la doctrina de la vida eterna, que es una doctrina tan importante para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la vida eterna en la Biblia, creo que es importante hacer referencia a tres aspectos relacionados con el concepto de vida eterna. Esos tres aspectos nos van a ayudar a tener un entendimiento correcto, un entendimiento en base a lo que la palabra enseña con relación a la vida eterna. Lo primero que tenemos que hablar o mencionar es acerca de la vida eterna como un acto de ese Dios creador. También vamos a hablar acerca de la resurrección espiritual o el nuevo nacimiento y su relación que eso tiene con la vida eterna, y la vida eterna como una relación con Dios. Vamos a ver de forma breve cada uno de estos puntos para tener un entendimiento más bíblico y poder contestar esta pregunta que nos planteamos, ¿qué es la vida eterna? Cuando hablamos de la vida eterna, decíamos el primer aspecto que debemos de considerar que es un acto de Dios creador, es un acto de la creación. De hecho, cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos muchas referencias acerca de Dios eterno. La Escritura, de hecho, no proporciona una reflexión filosófica, no presenta argumentos, simplemente asume que Dios es eterno. Y lo vemos en algunos nombres y algunos títulos y algunos elementos que la Biblia hace referencia en relación a Dios. Por ejemplo, dice que el Señor es la roca eterna. También hace referencia en Jeremías a Dios como el Rey eterno. Sabemos que la palabra de Dios está arraigada en su ser y su voluntad y es igualmente eterna, ¿verdad? Como nos los enseña el Salmo 119. O también sus leyes justas, las cuales son eternas. También la Biblia nos hace o nos dice que los caminos de Dios son caminos eternos y que su reino, su dominio será eterno. Y es por eso que Dios, al ser eterno, también será eterno su amor, sus bendiciones, sus atributos, todo lo que explica qué es lo que Dios hace en base a quién es Él. Mientras Dios siga existiendo y sea un Dios eterno, su obra, sus bendiciones, pues obviamente también serán eternas. Cuando hablamos de eterno, estamos hablando de un concepto de, bajo una perspectiva del contexto del judaísmo, el concepto de un Dios vivo, el concepto de un Dios que está presente, que está desde la eternidad y estará hasta la eternidad. Y es por eso que los seres humanos podemos tener una esperanza futura, ¿verdad? Y sabemos que esa esperanza futura está relacionada precisamente con la vida eterna.
Y esa concepción de vida eterna proviene de la dádiva de una nueva vida. Es decir, por eso es que hablamos de, o podemos compararlo como un acto de creación o de ese Dios creador. Y déjeme explicarle un poco en relación a esto. Así como Adán llegó a ser una criatura, porque Dios lo creó y Dios le dio aliento de vida y le dio un soplo de vida, así ahora el creyente puede tener ese soplo de vida o esa nueva naturaleza. Hemos sido llevados de una condición de una muerte espiritual a una nueva vida, a una vida que tiene una característica, y esa vida es eterna. Y esto es confirmado, lo vemos desde la creación misma, ¿verdad? Dios creó al hombre y una de las características que es parte de la imagen de Dios en los seres humanos es que somos seres espirituales. Y precisamente el hecho de ser seres espirituales implica que somos seres que vamos a vivir eternamente. Pero recuerde que el hombre pecó y que la consecuencia del pecado, Dios le advirtió que si comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, el hombre iba a morir. Y recuerde que la muerte es separación, al igual que fuimos creados como seres espirituales, por lo tanto implica que tenemos una existencia a partir de nuestra creación eterna. De igual manera, la consecuencia del pecado era una consecuencia eterna. Por el pecado los hombres murieron y entonces se separan eternamente de Dios. Y esto implica, y una consecuencia o un efecto, que Dios obviamente ejerce un plan eterno de redención. Sabemos que el plan de redención es un plan que podemos considerarlo eterno porque Dios en su plan, el cual Él diseñó en la eternidad, estableció que Jesús iba a ser el Cristo, aún antes de la existencia del pecado. Por lo tanto, el que posee la vida eterna ha sido nacido de nuevo o ha habido un acto de creación, una nueva creación en él. Y como la Biblia nos enseña que ahora en Cristo somos nuevas criaturas creados para buenas obras, como nos enseña, por ejemplo, Efesios 2:10. Y el concepto de una nueva creación tiene que ver no únicamente con el tema de la posición en la vida eterna, sino tiene una vinculación con una nueva naturaleza que corresponde a esa nueva vida. Por eso en 2 Corintios 5:17 nos dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Y aquí es donde entra este aspecto del cual estamos hablando, de ese Dios creador que crea una nueva naturaleza en nosotros. En el cristianismo, no solo una vida de duración temporal, sino también implica que vamos a disfrutar de una plenitud de esa vida. La vida eterna no solamente tiene que ver con tiempo, también tiene que ver con el disfrutar de esa vida. Pasar de una condición de estar muerto a una condición de estar vivo. Y eso obviamente es a través de la intervención de ese Dios eterno que nos da esa vida y hace surgir en nosotros una nueva creación. El segundo elemento, y quiero aclarar antes de seguir, cada uno de estos elementos está interrelacionado uno con el otro. Ya hablamos de esa condición de Dios creador, ¿verdad? Ahora el segundo elemento es la resurrección espiritual o el nuevo nacimiento, o lo que también se conoce como la regeneración, ¿verdad? La Biblia nos enseña en Juan 1:13 que somos engendrados de Dios. Ese término engendrados implica nacer, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo en Dios. Y Jesús lo menciona de una forma clara en Juan 3:3. Si ustedes se recuerdan, Él le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y es por eso que cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de esa nueva vida en Cristo. Se describe como la resurrección espiritual, pasando de una condición de muerte espiritual a una condición de vida. Y el creyente obviamente resucita con Cristo, juntamente con Cristo. Hay varios pasajes que nos hablan de esto, como Colosenses 3:1, sino que también
ha cambiado nuestra condición. Ya no estamos muertos espiritualmente, sino que ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, como nos lo enseña la carta a los Romanos. Y de hecho Cristo habló de esto en Juan, y lo vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25. Y Jesús dijo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y es que Jesús estaba anunciando esa resurrección, ese triunfo sobre la muerte. No debemos olvidar el concepto de muerte, de separación de Dios. Y ahora hemos pasado de muerte, de estar separados de Dios, a vida. Es decir, estar unidos a Dios, es tener una comunión con Dios. Y la cual será indefinida, será eterna. Es por eso el concepto de vida eterna. Ahora en Cristo ya no estamos muertos por el pecado, sino que ahora estamos vivos para Dios en Cristo, y además esa vida no es una vida temporal, sino es una vida eterna. Y esa vida eterna no solamente implica temporalidad, sino más bien implica el concepto de vida en sí mismo, algo trascendente, una calidad única. Esta vida implica el tener una relación con Dios, implica compartir con Dios, conocer a Dios. Y esta vida, su fuente es Dios mismo, pues es Dios quien crea en nosotros una nueva naturaleza. La Biblia nos muestra esto y de hecho el Evangelio de Juan habla mucho de la vida eterna y entendemos que el propósito del Evangelio de Juan mismo lo expresa en Juan 20:31 y él dice, pero esto está escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Y esa vida tiene una característica, que es eterna. De hecho, el tema de la vida eterna es un tema dominante en el Nuevo Testamento, aunque no podríamos decir que es exclusivo del Nuevo Testamento, pues tiene un fundamento en el Antiguo Testamento. La vida eterna es, por lo tanto, uno de los temas unificadores en el Nuevo Testamento. Es un término que describe precisamente la salvación que Dios otorga a quienes confían en Él, a quienes creen el mensaje, a quienes le sirven. Y denota además ese tiempo, esa relación que experimentaremos con Dios, que no se limitará a la temporalidad, sino que trascenderá por cuanto será eterno, pero también habla de la calidad en esa relación, la cual podemos disfrutar a través de la adoración y el servicio a Dios. Y estos puntos Jesús los habló, por ejemplo, con Nicodemo, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese pasaje tan trascendente o importante donde Jesús habla precisamente de este punto. Y en ese pasaje, en Juan 3, podemos darnos cuenta que la vida eterna es un regalo de Dios para todos aquellos que creen en el Hijo. Pero por el otro lado, aquellos que niegan, que se rehúsan, que rechazan a Jesús, tendrán una condenación, la cual será también eterna. Jesús habla de la vida eterna durante su ministerio en diferentes momentos. Nicodemo es un ejemplo, pero también vemos, si usted recuerda, la mujer samaritana que estaba en el pozo, y él en sus palabras le muestra que él puede saciar su sed. Y no está hablando de una sed física, está hablando de la sed de su alma, y que ella puede recibir un manantial de agua que brotará dentro de ella. Y Jesús le dice que será para vida eterna. Vemos también que, por ejemplo, otro ejemplo donde Jesús fue acusado de quebrantar el sábado en Jerusalén, si se recuerdan. Y él en ese momento
motiva o insta a los creyentes a que presten atención a su mensaje y que confíen en Dios, y al hacerlo Él les dice: ustedes tendrán vida eterna. Por lo tanto, implica pasar de muerte a vida, como lo hemos venido mencionando. Otro ejemplo es cuando Jesús exhorta a la multitud en las orillas de Galilea, del mar de Galilea, a no trabajar por la comida que se echa a perder, sino aquella comida que permanece hasta vida eterna, aquella que solamente el Hijo del Hombre podrá darnos. Y vemos que eso tiene una vinculación directa con el nuevo nacimiento. Pero también la vida eterna no solamente es un acto de Dios de dar vida, de otorgar vida, implica una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, una resurrección pasando de muerte a vida, sino también la vida eterna implica una relación con Dios. Cuando vemos el término de conocer a Dios, es importante entender que hay una vinculación directa entre la vida eterna y el conocimiento de Dios. Y esto lo vemos, si usted recuerda a Jesús orando al Padre, rindiendo cuentas al Padre, antes de su muerte, en esa hermosa oración que él hace en Juan 17, él habla precisamente de este punto, ¿verdad? Y él habla y define lo que es la vida eterna. Y lo hace en el contexto del conocimiento. Y para comprender un poco el por qué lo relaciona con el conocimiento, hay que entender el término conocimiento, quizás no desde una perspectiva de los griegos, ¿verdad?, sino más bien de una perspectiva en el contexto bíblico. En el Antiguo Testamento, el conocimiento significaba experiencia, significaba una relación, significa compañerismo, significa interés. Y algunos ejemplos de esto es que, por ejemplo, en la Biblia, las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer, la Biblia les llama conocerse. Si ustedes recuerdan, más de alguna ocasión probablemente ha leído un pasaje donde menciona a una persona y dice: el tal conoció a su mujer. Y eso está hablando de la intimidad que hay dentro del matrimonio. De hecho, Jesús también habló de esa intimidad en la relación que hay entre Él y el Padre, y la relación que debe haber entre nosotros y Él. Y le pido que podamos verlo en Juan capítulo 10. Dice: yo soy el buen pastor. Yo conozco a los míos y los míos me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Vemos que hay una relación íntima, mutua entre el Padre y el Hijo, y de igual manera debe haber una relación íntima entre Jesús y sus discípulos. Este conocimiento no estamos hablando de un conocimiento de educación, no estamos hablando de manipulación de la mente, no estamos hablando de saber algo, sino estamos hablando de una relación. Y es que no podemos negar la naturaleza cristocéntrica de la vida eterna. Espero que lo hayan notado en lo que venimos desarrollando hasta este momento. Esa naturaleza cristocéntrica es enfatizada aún más por Jesús en esa oración, en esa hermosa oración de Juan 17. Y Jesús en la oración, Él le dice al Padre que Él tiene la autoridad sobre las personas para darles vida eterna a todos los que el Padre le dio. Y inmediatamente después de decir eso, Él dice en el versículo 3 de Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, Jesús está definiendo la vida eterna como el conocimiento de Dios y de Cristo. Y es un conocimiento relacional, es un conocimiento personal, es un conocimiento íntimo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo y cambiamos nuestra condición de estar separados de Dios, porque estamos muertos espiritualmente, y una persona, por medio de la fe en Cristo Jesús, nace de nuevo,
ahora podrá disfrutar de una vida eterna. Y eso implica que ahora conoce a Dios, tiene una relación con Dios a través del Hijo. Y entonces comienza a comprender lo que implica que Dios sea un Dios eterno. Comienza a comprender que no bastará una eternidad para conocer a Dios. Y comienza a entender que ahora tenemos vida, pero esa vida se nos ha sido dada para que podamos tener comunión con Dios, tener una relación con Dios. El conocimiento de Dios obviamente está mediado por la fe. Por lo tanto, proviene de la gracia de Dios. La vida eterna, como lo presenta el Evangelio de Juan a través de esta hermosa oración de Jesús, vemos que nos muestra que hay una vinculación, hay una relación cercana con Dios. Y de hecho muchos teólogos como Barrett, como Dodd o como John Piper han hecho el énfasis que Jesús nos da una definición de vida eterna. Pero creo que no debemos olvidar los dos elementos que hemos mencionado antes, porque eso nos ayuda también a tener una comprensión más completa. El conocimiento de Dios que proviene de la vida eterna solamente es posible a través del nuevo nacimiento y esa regeneración que Dios hace como un acto creativo para darnos vida. Y es por eso que tenemos que entender que la vida eterna, como quizás algunos pueden verla, no es un elemento futuro únicamente, sino también es algo presente. La Biblia nos da muchas referencias acerca de la vida eterna en relación a una esperanza escatológica, una esperanza futura. El hecho de poder disfrutar de una comunión personal con Jesús y que le veremos cara a cara y estaremos con Él. Pero no solamente eso, sino también tiene connotaciones para el presente. De hecho, la resurrección de Lázaro fue una parábola o es una imagen de lo que nosotros experimentaremos en el futuro a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si usted recuerda, Lázaro muere y Marta se le acerca a Jesús llorando y hace una afirmación y ella le dice que ella sabe que Jesús puede darle vida y que Él puede resucitarle. Y Jesús le responde que, el contenido de la plática va precisamente en el contexto de la resurrección y de la vida, de tener vida. Y en ese contexto Jesús dice que el que crea en Él, aunque esté muerto físicamente, no morirá jamás. Porque la vida eterna tiene implicaciones trascendentes y no las podemos negar, pero también tiene implicaciones para el tiempo de hoy. El énfasis en el Evangelio de Juan no solamente habla de ese futuro escatológico, sino también de la experiencia presente de la vida eterna. Sabemos que a través de Cristo está disponible para nosotros la vida. Pero también esa vida puede ser disfrutada, esa vida eterna, no solamente en la eternidad. Es decir, usted y yo no tenemos que estar esperando a la segunda venida de Cristo para decir que vamos a disfrutar de la vida eterna. Usted y yo ya podemos disfrutar de la vida eterna. Y Jesús hizo el énfasis en eso en su misión y vemos algunos textos donde Jesús hace ese énfasis. Y hace una expresión a través de diferentes metáforas para que entendamos lo que implicará la vida eterna. Y dice en Juan 4, por ejemplo, que a través de nosotros correrán o brotarán ríos de agua viva para vida eterna. También nos enseñan que Jesús es el pan vivo que satisface el hombre espiritual de este mundo.
Él es la luz que conduce a los seguidores a la luz de la vida. Él es el buen pastor que da vida y la da en abundancia. Él es el dador de vida que resucita a los muertos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es la vid genuina que sostiene a los que permanecen en Él. El énfasis principal de la Biblia está en la calidad de la vida, no solamente en la eternidad, sino aún estando en esta condición imperfecta, en un mundo caído, nosotros podemos disfrutar de la vida eterna a través de la redención que Dios ha obrado para con nosotros. No debemos de perder la esperanza eterna, pero también tenemos que entender que la vida eterna tiene efectos para nosotros hoy, y es por eso la importancia de poder estudiar en este estudio bíblico acerca de este tema, que no solamente es un tema de esperanza escatológica, sino también es un tema que tiene una trascendencia para nuestra vida hoy, a través de ese fundamento de la fe que proviene del conocimiento de Dios. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, y en su conversación y en su exhortación, que él debe de ser ejemplo para aquellos que crean en Cristo y entonces reciban la vida eterna. Lo vemos en 1 Timoteo 1:16. La vida eterna no solamente es algo futuro, sino también es algo que está presente para nosotros hoy. Nosotros ya disfrutamos de la vida eterna. La vida eterna tiene una dimensión del ya, del famoso ya, pero también tiene una dimensión del todavía no, porque ya disfrutamos de ella, pero no disfrutamos de ella de forma perfecta o plena. Ahora, surge una pregunta, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo recibir la vida eterna? Y creo que ya algo he mencionado acerca de esto. Recordemos que la desobediencia de Adán lo llevó a la muerte, a la separación de Dios, y por medio de esto, Dios obró la redención y nos otorga vida en Cristo. Vemos que la Biblia nos da enseñanzas muy claras presente a el contraste entre la muerte y la vida. Y por ejemplo, podemos ver en 1 Juan 5:20, hablando acerca de Jesús, que dice, este es el verdadero y la vida eterna. O también encontramos siempre en 1 Juan 5, solo que versículo 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es por ello que podemos tener claro que la vida está en Cristo. Y si bien es cierto, la vida está en Jesús, nosotros necesitamos el don de la fe para creer en Jesús. Solamente aquel que crea en Jesús como el Hijo de Dios, como el único camino para llegar al Padre, como el único camino para obtener la vida necesaria que nos permite relacionarnos con Dios, es que podrá disfrutar de la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. También podemos ver las palabras de Jesús en Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y estos textos nos hacen ver de una forma clara cómo a través de Cristo Jesús, usted y yo podemos disfrutar de la vida eterna. No hay otra forma. Y si bien es cierto, es una obra trinitaria, porque la Biblia nos enseña que el Padre nos hizo nacer como hijos espirituales, vemos que necesitamos la obra de Cristo y la fe para creer en Él. Y a través de eso, el Espíritu Santo obra para regenerarnos y hacernos nacer de nuevo. Recuerde que Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es un regalo de Dios, pero es un regalo que Él nos da en Cristo. De igual manera como podemos disfrutar de vida de forma eterna, de igual manera aquellos que rechacen a Jesús disfrutarán de una condenación eterna.
y la Biblia da testimonio de eso. La falta de vida eterna implica, bíblicamente hablando, el estado natural del hombre de incredulidad, de condenación por su pecado, de su necedad, de su acción de ir en contra de Dios y de negar a Dios. Sin embargo, la esperanza de alguien que está muerto eternamente es el evangelio mismo. Y es interesante que en Apocalipsis 14:6 la Biblia llama al evangelio como el evangelio eterno. Es ese mensaje que nos hace disfrutar de la vida eterna. Usted escucha el evangelio, Dios nos da el don de la fe para creer por su gracia, y luego Él obra en nosotros de tal manera que nacemos de nuevo. Ahora quisiera rápidamente poder hablar de, ya habiendo comprendido un poco más desde la perspectiva bíblica, qué es la vida eterna, que es el hecho de nacer de nuevo, de tener vida en Cristo, pero también implica que esa vida en Cristo nos llevará a tener una relación íntima con Dios. Ese acto de Dios de hacernos nacer de nuevo para poder tener una comunión con nosotros. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tenemos para nosotros hoy en relación a la vida eterna? Cuando hablamos de beneficios de la vida eterna, lo primero que hemos de hablar, obviamente, es acerca del propósito de Dios. No deberíamos de enfocarnos en qué es lo que me da a mí de forma personal, sino más bien comprender el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es Dios ser glorificado. Es decir, que la razón principal por la cual Dios nos ha dado de su vida, de la vida eterna, es para su propia gloria. Y dentro de ese contexto está obviamente la manifestación de la bondad de Dios, para la cual podemos disfrutar de las bendiciones en Cristo. Y dentro de esas tenemos bendiciones bien específicas y puntuales que vienen unidas a la vida eterna. Podríamos hablar de muchas en realidad, pero quisiera enfocarme en algunas en la introducción de este tema, en este estudio bíblico. La primera es que tenemos la gran bendición de ser parte de su pueblo y ser parte de la nación, como hemos venido aprendiendo los días miércoles. Dios nos escogió para ser de nosotros un pueblo y una nación. Sabemos que es algo inmerecido, sabemos que es por su gracia, y Él decidió establecer un pueblo, una nación, y Dios sería su Dios y el pueblo sería su pueblo. Es decir, que la vida eterna, si bien es cierto, implica la salvación porque conlleva el perdón de pecados, conlleva la restauración de la relación con Dios, pero tiene un propósito más allá, y es que tengamos comunión con Él, que seamos su pueblo, que seamos sus hijos, que le conozcamos. Y yo quiero hacer una pregunta en este momento. Quiero que reflexiones por un momento si estás disfrutando ya de la vida eterna. Si eres consciente que puedes disfrutar de la vida eterna, disfrutar de la comunión con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de tener tiempos devocionales donde tú tengas esa intimidad con Dios. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, somos su nación escogida, somos sus hijos. Y además también una forma de disfrutar la vida eterna es disfrutar ser parte del pueblo de Dios. Y esto lo hacemos a través de congregarnos, a través de edificarnos mutuamente, a través de servirnos unos a otros. Y es importante que reflexionemos si estamos disfrutando de la vida eterna a través de la relación con Dios, pero también a través de la relación con su pueblo, con la iglesia. En un segundo plano, o más que un segundo plano, un segundo lugar, una bendición que nosotros tenemos a través de tener la vida eterna, es el hecho de poder tener una vida plena. Si ustedes recuerdan las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Mateo 5, refuerzan este concepto de
no solamente incluye la salvación, el perdón y la justicia, sino también de tener una vida en plenitud. El disfrutar de la vida eterna es poder disfrutar de tener vida plena en Dios. Aquellos que se someten al reino de Dios, aquellos que disfrutan de tener comunión con Dios, también disfrutarán de todas las bendiciones que esto conlleva. No solamente en este tiempo, sino en la eternidad. Bendiciones como el perdón, como el gozo, como la seguridad, como el tener comunión unos con otros, el disfrutar del amor de Dios y el disfrutar del amor de otras personas, el amar a Dios y nosotros amar a otros, el disfrutar de la santificación. Son bendiciones que vienen vinculadas a que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y quizás hay una bendición que es tan grande en este mundo que está lleno de pecado, corrupción, de desesperanza. Y es la esperanza que podemos tener por la certeza de nuestra vida eterna, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, y que disfrutamos de una relación con Dios, pero que llegará un día que disfrutaremos plenamente, le veremos a Él. Ya no habrá pecado que nos separe de Él, ya no habrá pecado que interrumpa nuestra relación con Él. Y esto, por lo tanto, tiene una dimensión futura, la resurrección de nuestros cuerpos. Recuerde que el pecado mora en nuestros cuerpos mortales. Y la vida eterna, disfrutaremos de un nuevo cuerpo, donde no habrá corrupción, donde no habrá dolor, donde no habrá efectos del pecado, donde no moriremos físicamente, sino que viviremos con Él eternamente, disfrutando de Él de una forma plena. Y esta es otra de las bendiciones que quisiera resaltar, el hecho de esa esperanza futura. Hemos hablado de la bendición de ser parte de su pueblo y ser una nación, la bendición de el disfrutar de una vida plena, pero también la bendición de tener una esperanza futura. Y la vida eterna, mi amada familia, no solamente tiene bendiciones para nosotros, también tiene implicaciones y responsabilidades. El disfrutar de la vida eterna implica que debemos de vivir para la gloria de Dios. Y esto, por ejemplo, se debe demostrar a través de la obediencia. El escritor de Hebreos habla de Jesucristo como la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Es importante comprender que no es que a través de la obediencia nos salvamos, sino que aquellos que son poseedores de la vida eterna y que tienen una comunión con Dios y que ahora han sido librados de la esclavitud del pecado, van a poder obedecer a Dios. Y la motivación de hacerlo es amar a Dios y agradecer a Dios por el conocerle y el disfrutar de estar con Él. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que Él nos ha santificado para que disfrutemos de esa comunión con Él. Y eso nos va a llevar necesariamente a vivir en obediencia a Él. Romanos 6:22 nos dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y porque hemos sido santificados, quiero que note lo que dice después, y como resultado la vida eterna. Nuestra santificación era algo necesario para disfrutar de la vida eterna. Recuerde que sin el perdón de pecados, seguiríamos siendo enemigos de Dios y no podríamos tener comunión con Él. Por lo tanto, el primer elemento de responsabilidad que conlleva la vida eterna es la obediencia. Un segundo elemento es que nuestra complacencia debe de estar en Dios. El tener vida eterna es un llamado de Dios a tener comunión con Dios, pero también es un llamado de Dios a buscar el placer en Dios. Algunos han llamado a esto el hedonismo cristiano, pero es el hecho de que Dios sea la fuente de nuestro placer, de nuestro bienestar,
que sea Él nuestra máxima prioridad, que busquemos sus intereses, que busquemos su reino antes que nuestros propios intereses, antes que nuestros propios sentimientos, antes que complacernos a nosotros mismos, disfrutar de eso. Y en este sentido, la reflexión sobre la vida eterna nos debe de llevar a recordar y a contemplar cosas tan hermosas como que Dios es nuestro Rey, que Jesús es nuestro Rey. Él es nuestro juez y también es nuestro legislador. La vida eterna nos hace recordar eso. La seguridad que tenemos de la vindicación de la justicia a través de ese juez eterno que vendrá por segunda vez a juzgar. Pero mientras eso pasa, usted y yo podemos estar completos en Él, a pesar que estamos en un mundo caído, lleno de desesperanza y de dolor. Y una tercera implicación en relación a la vida eterna, no solamente es la obediencia, no solamente es tener nuestra complacencia en Él, sino también vivir en adoración para Él. La eternidad en realidad es la base de la doxología, de la adoración a Dios. Y esto lo podemos ver en himnos de victoria que encontramos en diferentes momentos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el himno de victoria de Moisés. En Éxodo 15:18, el Señor reinará por los siglos de los siglos. El saber que Dios es un Dios eterno y que podremos disfrutar de esa eternidad nos debe de llevar a la adoración. David retoma y continúa en esta misma idea. En el Salmo 10:16, cuando él dice, el Señor es Rey por los siglos de los siglos. Y también encontramos una adoración en el Salmo 48:10 y parte del 10 y parte del 14, y dice, su alabanza llega hasta los confines de la tierra, porque este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos y será nuestra guía hasta el fin. La vida eterna implica la salvación, pero esa salvación nos conduce al conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios nos debe de llevar a una respuesta en fe, a la obediencia, a comunión, a una relación íntima con nuestro Dios, pero también a la adoración a nuestro Dios. Y todo esto lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que su nombre sea glorificado. Yo espero y deseo, hermanos, que en esta noche podamos meditar acerca de la vida eterna, que podamos meditar si realmente estamos disfrutando de la vida eterna, y si lo estamos haciendo, continuemos disfrutando de ella. Y también esto implica el disfrutar de la vida eterna, el recordar que tenemos una misión de ir y proclamar el evangelio a otras personas, a personas que están muertas espiritualmente, para que ellos también puedan disfrutar de la vida eterna escuchando el evangelio, y si Dios así lo desea y pueda tener misericordia de ellos, para que al igual que nosotros podamos tener una comunión personal con Él íntima, y que esa comunión nos lleve a amarle, a temerle y adorarle cada día más, a tal punto de que nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo sea vivir para alabanza de su gloria. Yo quisiera pedirle que me acompañe a una oración, y luego pues quiero comentarle algunas cosas adicionales y tendremos también un tiempo de preguntas y respuestas. Acompáñenme, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por que podemos disfrutar de la vida eterna. Señor, estábamos muertos, alejados de ti, sin esperanza, pero por tu obra redentora a través de tu Hijo Jesucristo, tú nos mostraste tu amor y tú nos hiciste nacer de nuevo, Señor. Reconocemos que solamente en Cristo podemos obtener vida eterna. Solamente Él es el camino para llegar a ti. Reconocemos también, Señor, que quienes ya disfrutamos de la vida eterna, debemos de disfrutar cada día más, porque es tu voluntad, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que no olvidemos nuestra misión, que no olvidemos de crecer en el conocimiento de tu gracia y de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias
por este tiempo, por tu enseñanza, que sea atesorada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que podamos día a día vivir para tu gloria, disfrutando de tener comunión contigo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Samuel Carrillo, ¿habrá en el estado eterno conciencia de nuestra vida en la tierra? Como por ejemplo poder identificar a las personas con las que tuvimos una relación en la tierra. Pone nuestro hermano un ejemplo de esposa, hijos, todos aquellos que han nacido de nuevo. La Biblia nos habla de que en la eternidad pues tendremos conocimiento, y en esto hay algunas posturas. Algunos piensan que no vamos a tener recuerdos porque el argumento que plantean es que dicen que si nosotros tuviéramos recuerdos, entonces esos recuerdos podrían generarnos dolor, tristeza, porque obviamente hay familiares que probablemente no estén en la eternidad. Y como la Biblia nos describe que en la eternidad no habrá dolor, no habrá llanto, entonces algunos dicen que no habrá memoria. Sin embargo, hay otra postura que también, contraria a esta, dice que sí vamos a poder recordar, y que esos recuerdos no necesariamente van a afectar nuestra condición. Básicamente, esas son como las dos posturas que encontramos en esa pregunta. De forma puntual, yo creo que sí vamos a tener memoria. Sin embargo, pues en ambas posturas hay diferentes argumentos, y por cuestiones de tiempo, pues no voy a profundizar en ellas. Tenemos otra pregunta de nuestro hermano Julio René Roldán, y dice, ¿cómo es que podemos disfrutar de la vida eterna en el presente? ¿O cómo se muestra en los cristianos, si es posible? Ok, creo que esta pregunta es una pregunta importante. De hecho, algo mencionamos en el estudio bíblico, y quizás quisiera comenzar tal cual como el orden de la enseñanza de hoy, reflexionando un poco el concepto de vida eterna, porque si pensamos en la vida eterna como la vida escatológica, pareciera ser que en este momento no podríamos disfrutar de la vida eterna, ¿verdad? Porque pues nuestra condición determinada en el tiempo no nos permitiría, digamos, disfrutar de una eternidad, porque todos morimos y vamos a enfermar, y llegará un momento en que físicamente moriremos. Pero como lo aprendimos hoy, el concepto de vida eterna va más allá que un tema de temporalidad. En realidad, el concepto de vida eterna va más enfocado en poder tener, pasar de la condición de muertos espirituales, y esa condición implica que por nuestro pecado estamos separados de Dios, a una condición de vida. Y esa condición de vida implica que ahora ya no somos enemigos de Dios, que ahora ya no estamos separados de Dios, sino que ahora disfrutamos de poder tener comunión con Dios, porque nuestros pecados ya han sido perdonados, porque nuestros pecados que nos separaban de Dios ya fueron pagados por Cristo, ¿verdad? Él nos ha justificado delante de Dios, nos ha declarado justos, y por lo tanto ahora podemos disfrutar del tener comunión con Dios. Es decir, la vida nos conduce a tener comunión con Dios, como Jesús nos lo enseña en Juan 17. Y esto es importante entonces para poder contestar. ¿Un cristiano puede disfrutar en este tiempo de la vida eterna? La respuesta, pues, como lo dijimos, es sí, porque ahora en Cristo, al nacer de nuevo, tenemos comunión con Dios y podemos disfrutar de esa comunión con Dios, y lo hacemos a través de nuestro tiempo de oración, lo hacemos a través de
la lectura de la palabra de Dios, lo hacemos a través de los tiempos de adoración, la adoración comunitaria al congregarnos en nuestra iglesia. Y es la forma en que un creyente puede disfrutar en este tiempo, en el tiempo me refiero a la temporalidad en la que estamos, de la vida eterna. Por lo tanto, la respuesta a su pregunta, hermano Julio, sería sí, es posible, y lo hacemos a través de todo lo que nos lleva a tener comunión con Dios. De hecho, ahí es donde entra un tema importante, que es los hábitos de piedad, ¿verdad? Una persona que disfruta de comunión con Dios lo hará a través de hábitos de piedad, como la oración, como la lectura de las Escrituras, como el congregarse, como el servir a Dios. Todo eso que ahora podemos hacer en Cristo y que nos lleva a tener comunión con Dios, todo eso implica disfrutar de la vida eterna. Gabriel quiere preguntar cómo podemos ver la vida eterna en el Antiguo Testamento. Muy buena pregunta. Creo que tenemos que recordar que el Antiguo Testamento vemos sombras y vemos figuras de muchos aspectos que fueron cumplidos en Cristo. Si nosotros tenemos esa perspectiva, podemos pensar, si hoy yo tengo vida eterna a través de Cristo, y como lo aprendimos en el estudio bíblico de hoy, la vida eterna implica el poder restaurar mi relación con Dios para tener comunión con Dios. Podemos darnos cuenta que en la voluntad de Dios siempre Él quiso tener comunión con su pueblo. Vemos que cuando Adán y Eva pecaron, si ustedes recuerdan, Dios interviene y de hecho Dios les proclama lo que se conoce como el protoevangelio, y además Él restaura la relación entre el hombre y Él, y eso implicaba que ellos podían tener comunión con Dios. Vemos que Dios hace normas sacrificiales y un sistema donde el ser humano puede ser perdonado sus pecados, ¿verdad? Y todo el tema del sacrificio expiatorio, que luego vemos que es una figura de ese sacrificio perfecto en Cristo Jesús, que en el Antiguo Testamento habían perdón de pecados, obviamente de forma temporal, y ahora en Cristo el perdón de pecados es una vez y para siempre, es algo perfecto, perfeccionado en Cristo. Y de igual manera el propósito de esto es que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Por lo tanto, podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios siempre quiso tener comunión, tener una relación íntima, ¿verdad? Recuerden también que Dios estableció el templo como un lugar de encuentro entre Dios y los hombres. El templo era un lugar donde había un encuentro entre Dios y los hombres. Por lo tanto, de alguna manera era el que ellos pudieran disfrutar de vida, ¿verdad? Y de igual manera sabemos que en el Antiguo Testamento hay personas que disfrutan de la vida eterna por cuanto fueron salvados por Dios por su fe. Y la Biblia también hace referencia a eso. Por lo tanto, podemos ver en el Antiguo Testamento la vida eterna, quizás no de la misma forma en que la vemos tan clara en el Nuevo Testamento, pero sí es una verdad que está presente tanto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y pues entiendo que no hay ninguna otra pregunta adicional. Hermanos, quiero agradecerles este tiempo. Para mí ha sido una verdadera bendición y un gusto el poder estar con ustedes y acompañarles en el estudio bíblico de esta noche. Espero que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y espero que podamos congregarnos el próximo domingo para rendir culto de adoración a nuestro Dios. Les deseo buenas noches y muchas bendiciones a cada uno de ustedes.